Este problema nos dice, los alimentos que ingerimos son degradados o desdoblados en el cuerpo para producir la energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. La ecuación general global para este complicado proceso está representada por la degradación de la glucosa y nos proporciona la fórmula molecular de la glucosa en dióxido de carbono, CO2 y agua. ¿Okay? Nos proporciona esta reacción. Nos dice que la glucosa reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Si una persona consume 856 gramos de glucosa durante cierto periodo, ¿cuál será la masa de dióxido de carbono producida? ¿Okay? Esta ecuación es una ecuación global. ¿Okay? Glucosa más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. En el organismo, pues sabemos que esto no es tan simple como lo parece, sino que entran en juego complicados procesos como la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, para poder degradar la glucosa y así obtener ATP, ¿cierto? Muy bien. Pero de forma general, esa es la ecuación, ¿ok? Eso es lo que sucede. Que la glucosa, de oxígeno, dióxido de carbono y agua son los desechos, son los productos iniciales. Si una persona, el problema nos dice, ok, una persona consumió 856 gramos de glucosa durante un cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto dióxido de carbono produjo esa persona? ¿Ok? Eso es lo que nos pregunta el problema. ¿Cuánto dióxido de carbono produció la persona a partir de consumir 856 gramos de glucosa? Recuerden, el primer paso para resolver un problema de estequiometría es comprobar si la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Porque si la ecuación no está balanceada, hay que balancearla. Muy bien, vamos a comprobarlo. De este lado, del lado de los reactivos, tenemos 6 carbonos. Vamos a ver del lado de los productos, tenemos un solo carbono. Así que la reacción no está balanceada, hay que balancearla. ¿Okay? Para balancearla, pues nos vamos a la pizarra. Y tenemos que la reacción era glucosa C6H12 O6 más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Tenemos la reacción. Ahora hay que balancearla. Como siempre recuerden, comiencen a balancear por tanteo. Si ven que nomás no sale el balanceo, nos brincamos a otro método. Muy bien. Tenemos 6 carbonos de este lado. Acá tenemos un carbono. Aquí podemos colocar un 6. Así los carbonos ya están balanceados. 6 y 6. Hidrógenos, tenemos 12 hidrógenos aquí. Aquí tenemos 2. Entonces, si colocamos un 6 aquí, 6 por 2, 12 hidrógenos. Ya están balanceados. Oxígenos, de este lado tenemos 6 por 2, 12. Y 6, 18. Aquí tenemos 6 y 2, 8. Entonces, si aquí colocamos un 6, por ejemplo, si aquí colocamos un 6, se van a dar cuenta que ahora tenemos 6 por 2, 12. Y 6, 18. 6 por 2, 12 y 6, 18. La ecuación ya está balanceada. ¿Okay? Bastaba colocar 3 6 nomás. Entonces, procedemos a resolver el problemita. Nos decía que partimos de 856 gramos de glucosa. ¿Ok? Partimos de 856 gramos de glucosa. Ustedes siempre recuerden que para resolver este tipo de problemas de estequiometría hay que hacer uso de este pequeño diagramita que está aquí. ¿Ok? Nosotros partimos de una cierta masa del compuesto A, donde el compuesto A es el compuesto que nos da una cantidad inicial, en este caso la glucosa, y debemos de convertirlo siempre a moles del compuesto A, ¿ok? ¿Por qué? Porque este tipo de problemas, los problemas de estequiometría, solamente se pueden trabajar en moles, no en gramos, no en kilogramos, solamente en moles. Entonces, siempre que nos den gramos al inicio, hay que pasarlo a moles. Para poder convertir gramos a moles, usamos lo que es la masa molar del compuesto. Ya que tengamos moles del compuesto, tenemos que utilizar la relación molar, es decir, los coeficientes estequiométricos de la reacción, para convertir los moles del compuesto A en los moles del compuesto B, donde el compuesto B será la sustancia que yo quiero saber, ¿ok? La sustancia de la que me preguntan. Pero, ¿qué sucede aquí? Que como si al inicio nos da las cantidades en gramos, al final también debemos de obtener en gramos también. Entonces, los moles del compuesto B hay que convertirlos a gramos del compuesto B. Para eso hacemos uso de la masa molar del compuesto B. ¿Ok? Ese es el caminito que debemos seguir. Simplificado, tendríamos que inicialmente partimos de gramos de glucosa, C6H12O6.
Posteriormente los debemos de convertir a moles de glucosa, ¿okay? Para posteriormente convertir a moles de dióxido de carbono y por último a gramos de dióxido de carbono, ¿okay? Esta es la ruta que debemos seguir para resolver el problema. Y de hecho casi cualquier problema de estequiometría se resuelve siguiendo una ruta muy similar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos gramos de glucosa al inicio. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que convertirlos a moles de glucosa. Para eso hacemos una conversión, donde abajo coloco lo que yo quiero eliminar siempre lo que tengo antes de la conversión. Gramos de glucosa, C6H12O6. Y yo quiero obtener moles de glucosa. Listo. Ahora, ¿qué relaciona los gramos de glucosa con las moles de glucosa? Lo que lo relaciona es la masa molar. Porque como sabemos, la masa molar se da en unidades de gramos por mol. Es decir, los gramos contenidos en un mol de cierta sustancia. Entonces, para calcular la masa molar, que se expresa como W, de la glucosa C6H12O6, tenemos que multiplicar 6 veces la masa del carbono más 12 veces la masa del hidrógeno más 6 veces la masa del oxígeno. ¿Por qué? Porque así. Porque si se dan cuenta la estructura, la fórmula molecular nos dice que tenemos 6 átomos de carbono. De 6 por la masa de cada carbono, que es 12. Tenemos 12 hidrógenos, 12 por la masa de cada hidrógeno, que es 1. Tenemos 6 oxígenos, 6 por la masa de cada oxígeno, que es 16. Nosotros al hacer esta operación tendremos que el resultado es 180. ¿Qué cosa? Gramos por mol. Es decir, un mol de glucosa es igual a 180 gramos de glucosa. Entonces, vemos el factor de conversión. Un mol de glucosa es igual a 180 gramos de glucosa. Entonces, nosotros al hacer esta operación podemos eliminar gramos de glucosa con gramos de glucosa y el resultado lo obtengo en moles de glucosa. Ya tengo este punto, moles de glucosa listo. Pero yo no quiero moles de glucosa, así que armo otro factor de conversión y coloco abajo lo que no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? Lo que obtuve antes. Yo no quiero moles de glucosa, ¿ok? Yo quiero moles de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? Me dice cuánto dióxido de carbono se produce. Entonces yo necesito saber moles de dióxido de carbono. Ahora, hacer esta operación, si se dan cuenta, elimino esta unidad con esta unidad y el resultado me queda en moles de dióxido de carbono. Pero, ¿qué relaciona a las moles de la glucosa con las moles de dióxido de carbono? Si se dan cuenta, lo que relaciona moles con moles, es decir, la relación molar, la obtenemos de la ecuación química. Muy bien. Donde para poder saberlo, vemos los coeficientes estequiométricos. Si se dan cuenta, una glucosa, cuando no hay un numerito delante, es 1. Cuando una glucosa reacciona, produce 6 dióxidos de carbono. Entonces, una glucosa produce 6 dióxidos de carbono. Entonces, una de glucosa produce 6 dióxidos de carbono. Muy bien. Y ya tengo los moles de dióxido de carbono. Pero pues yo el resultado no lo necesito en moles de dióxido de carbono, sino lo necesito en gramos de dióxido de carbono. Entonces, para esto, armo otro factor de conversión, donde abajo coloco lo que no quiero. No quiero moles de dióxido de carbono, quiero gramos de dióxido de carbono. ¿Qué relaciona las moles de dióxido de carbono con los gramos de dióxido de carbono? Exacto, la masa molar. Entonces, la masa molar del dióxido de carbono es igual a un carbono más 2 veces la masa del oxígeno, porque tenemos un carbono en la molécula y 2 oxígenos. Al hacer esta operación nos da 44 gramos mol, ¿ok? Es decir, un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Entonces, un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Al hacer esta operación, yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades y el resultado lo obtengo en gramos de dióxido de carbono. Entonces, el resultado está en función de gramos de dióxido de carbono. Entonces, para conocer el resultado, basta con hacer las operaciones. Es decir, meter en la calculadora 856 por 1 entre 180 por 6 entre 1 por 44 entre 1. Porque al final de cuentas, todas esas son divisiones. Lo que se multiplica y se divide. Se puede decir que son como fracciones. Entonces, 856 por 1 entre 180. 856 por 1 entre 180 por 6 entre 1 por 44.
Y el resultado es 1255.46. 1255.46. Es decir, a partir de 856 gramos de glucosa, nosotros podemos obtener 1255.46 gramos de dióxido de carbono. Es decir, si una persona consumió 850 gramos de glucosa en un cierto periodo de tiempo, esa persona produjo 1255.46 gramos de glucosa en ese periodo de tiempo. Perdón, gramos de dióxido de carbono en ese periodo de tiempo. Y esa es la respuesta, 1255.46. ¿Alguna duda con este problema? Muy bien. El examen nunca les va a preguntar por otra cosa que no sea cantidades en masa, ¿okay? Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran saber esa cantidad, ¿a cuántos litros corresponde? Pero como saben, el dióxido de carbono es un gas, ¿verdad? Entonces se mide en volumen, se mide en litros. Si nosotros quisiéramos saber nada más como dato curioso, esta persona, ¿cuántos litros de dióxido de carbono produjo a partir de esta cantidad de azúcar? Lo que debemos de hacer es multiplicar las moles de dióxido de carbono por 22.4. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros esto lo pasamos a moles de dióxido de carbono, que es 1255.46 entre 44, que es la masa del carbono, el dióxido de carbono, nos da 28.53 moles, ¿ok? Esto es igual a 28.53 mol de CO2. Cuando esto lo multiplicamos por 22.4, ¿okay? 22.4 litros por mol. ¿Eso qué significa? Que a temperatura y presión estándar, o sea, a 24 Celsius y a nivel de mar, un mol de cualquier gas es igual a 22.4 litros. Entonces vamos a suponer que en condiciones normales, esta persona llegó a producir aproximadamente 639 litros de dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, una persona a nivel de mar y a 25 Celsius, si consume esta cantidad de glucosa, produce esta cantidad en litros de dióxido de carbono, que todo se va a la atmósfera y todo contamina. Esto nunca se los van a preguntar en el examen, ¿ok? Esto nada más como dato curioso. ¿Cuánto en volumen, cuánto es? Pero bueno, ¿alguna duda con el problema? No, todo bien. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Este ya quedó, vamos a hacer este problema ahora. ¿Okay? Este problema nos dice, todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido correspondiente. Una reacción común es la que ocurre entre el litio y el agua y nos da la reacción. ¿Cuántos gramos de litio se necesitan para producir 9.89 gramos de hidrógeno? Si se dan cuenta, este problema es muy similar al anterior y al anterior que hicimos. La única diferencia es que este problema, si se dan cuenta, es como si estuviera al revés. Porque el problema anterior nos decía, ok, nosotros partimos de 856 gramos de glucosa y la glucosa era un reactivo. ¿Cuánto dióxido de carbono se produce? Es decir, a partir de un reactivo, ¿cuánto producto se produce? Pero este problema ahora nos dice, ¿cuánto litio, es decir, cuánto reactivo se necesita para producir 9.89 gramos de hidrógeno? Me da la cantidad del producto y me pregunta cuánto reactivo. Se dan cuenta, es al revés. Tenemos que ir del reactivo al producto. Perdón, del producto al reactivo. Y en todos los problemas era ir del reactivo al producto. Este problema se resuelve exactamente igual, pero es al revés. ¿Okay? Yo les había dicho que siempre sigan este diagrama o algo similar a este diagrama, donde la masa del compuesto A, usen la masa molar para convertirlo en moles del compuesto A, luego la relación molar para moles del B y luego la masa molar del B para los gramos del B, ¿verdad? Donde el compuesto A siempre había sido el reactivo, pero en este caso
El compuesto A siempre es del que nos dan las unidades, del que nos dice la masa. Ese es el compuesto A. Entonces, aquí me está dando la masa del producto. Entonces, mi producto de hidrógeno va a ser mi compuesto A. Es decir, yo voy a partir de una masa del compuesto A, una masa de hidrógeno. Esa masa de hidrógeno la tengo que convertir en moles de hidrógeno, utilizando la masa molar del hidrógeno. Posteriormente, uso los coeficientes estequiométricos de la reacción ya balanceada para obtener los moles del compuesto B, donde el compuesto B es mi reactivo, es decir, el litio. Y uso la masa molar del litio para obtener cuántos gramos de litio yo voy a necesitar. Pero el primer paso para resolverlo es balancear la ecuación, comprobar si está balanceada y si no, balancearla. Vamos viendo. Tengo un litio aquí, un litio acá. 2 hidrógenos aquí, 1 y 2. Tengo 3 hidrógenos acá. Entonces la reacción no está balanceada, tengo que balancearla. Entonces nos vamos al pizarrón y tenemos que la reacción era litio más agua produce hidróxido de litio más hidrógeno. ¿Okay? Entonces balanceamos. Litio, un litro aquí, un litro acá, listo. Hidrógenos, 2 aquí y 3 acá. Hay que balancear los hidrógenos. Vamos a intentar un por tanteo. Tengo 3 de un lado y 1 del otro lado. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo poner un 2 aquí. Si yo coloco un 2 aquí, evidentemente el litio ya lo voy a modificar. Entonces tengo que poner otro litio acá. El litio sigue balanceado. Ahora tengo 2 y 2 hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos. Acá tengo 2. Entonces si yo pongo un 2 aquí, el hidrógeno ya está balanceado. 2 por 2, 4 hidrógenos y listo. Oxígenos, tengo 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos acá. Y la ecuación ya está balanceada. Si se dan cuenta, solamente bastaba con poner 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y listo. Ahora hay que proceder a resolver el problema. El problema nos decía, ok, yo parto de, perdón, ¿cuánto litio necesito para obtener 9.89 gramos de hidrógeno? Entonces, 9.89 gramos de hidrógeno, ¿verdad? El conjunto de pasos que debemos seguir para resolver este problema es, partimos de gramos de hidrógeno, los cuales debemos de convertir a moles de hidrógeno, después a moles de litio, que es lo que nos piden, después a gramos de litio, porque si iniciamos de gramos, tenemos que terminar en gramos. Esto es lo que debemos seguir para resolver el problema, ¿ok? Si yo parto de gramos de hidrógeno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirlo a moles de hidrógeno, porque siempre, recuerden, siempre trabajar en moles, no en otra cosa que no sea moles. Entonces, esto, ¿cómo lo convierto? Entonces, yo tengo gramos, ¿ok? Abajo pongo lo que yo tengo acá antes, y arriba lo que quiero llegar. Yo inicio de gramos, quiero llegar a moles. ¿Ok? Al hacer esto, yo elimino esta unidad con esta unidad. Pero, ¿qué relaciona los gramos de hidrógeno con las moles de hidrógeno? Si se dan cuenta, lo que relaciona las moles de hidrógeno con la masa de hidrógeno en gramos es la masa molar del hidrógeno. La masa molar del hidrógeno aquí es igual a 2 veces la masa de cada hidrógeno, porque en la molécula hay 2 hidrógenos. Entonces, cada hidrógeno pesa 1. Entonces, el hidrógeno tiene una masa de 2 gramos mol. Y se dan cuenta que tienen que tener mucho cuidado en algo. Es que el hidrógeno se encuentra en estado diatómico, es decir, hay 2 hidrógenos en la molécula. Por eso tenemos que tener cuidado aquí, en multiplicar. Entonces, un mol de hidrógeno, ¿a cuánto es igual? A 2 gramos. ¿Verdad? Entonces, al hacer eso, yo ya convertí a moles de hidrógeno. Pero yo no necesito moles de hidrógeno. Yo necesito moles de litio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que pasar de moles de hidrógeno, abajo pongo lo que yo quiero eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Lo que tuve acá antes. Y yo quiero tener moles de litio. ¿Qué relaciona las moles de hidrógeno con las moles de litio? Lo que relaciona las moles de hidrógeno con las moles de litio, o en general lo que relaciona las moles con las moles, es la ecuación química, ¿ok? La relación molar, los coeficientes estequiométricos. Si se dan cuenta, 2 litios producen un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, 2 litios producen un hidrógeno. ¿Listo? Al hacer eso, elimino estas unidades. Con estas unidades, el resultado me queda en moles de litio. Pero yo no necesito moles de litio. Yo quiero saber cuántos gramos de litio voy a obtener. Entonces, abajo pongo lo que yo quiero eliminar. Yo quiero eliminar moles de litio y quiero obtener gramos de litio.
Ok, al hacer esto elimino estas unidades con estas unidades y me queda todo en gramos de litio. ¿Qué relaciona las moles de litio con los gramos de litio? La masa molar del litio. Para obtener la masa molar del litio nos vamos a la tabla periódica. Nos vamos a la tabla periódica para saber cuál es. Y tenemos al litio aquí. La masa molar del litio es 6.94. ¿Okay? Entonces, la masa de litio es 6.94 gramos mol. Es decir, un mol de litio pesa 6.94 gramos. Si nosotros hacemos toda la operación, al final de cuentas, esto es como si fueran fracciones. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 9.89 por 1 entre 2, por 2 entre 1, por 6.94 entre 1. Y así vamos a obtener el resultado. Entonces metemos todo en la calculadora, 9.89 por 1 entre 2, por 2, por 6.94. Y obtenemos 68.63. ¿Qué cosa? Gramos de litio. Entonces, nosotros necesitamos 68.63 gramos de litio para obtener 9.89 gramos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el problema nos preguntaba cuántos gramos de litio se necesitan para producir 9.89 gramos de hidrógeno, y nosotros obtuvimos que se necesitan 68.63 gramos de litio para obtener 9.89 gramos de hidrógeno. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que en los demás problemas iniciábamos con cantidades de reactivos para obtener cantidades de productos. Ahora iniciamos con cantidades de productos para obtener cantidades de reactivos. Pero la metodología fue exactamente la misma, ¿cierto? El planteamiento es el mismo, estos problemas se trabajan siempre de la misma manera. Entonces, ¿alguna duda con este problema? No, muy bien. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema es este. Dice, considere la combustión del butano. Y me da la fórmula molecular del butano, C4H10. Y aquí está la reacción de combustión del butano. En una reacción particular se hicieron reaccionar 5 moles de butano con un exceso de oxígeno. Calcule el número de moles de dióxido de carbono formado. ¿Okay? Aquí hay una parte muy importante que es esta, que se hace reaccionar con un exceso de oxígeno. Más adelante vamos a ver lo que son problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Okay? Ustedes saben que, pues, tanto en la vida diaria, por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer un sándwich. ¿Okay? Tenemos una barra de pan y tenemos jamón. Tenemos medio kilo de jamón y una barra de pan. Nosotros queremos hacer sándwiches. ¿Qué va a pasar? Que nosotros partimos de medio kilo de jamón, sí, pero no sabemos cuántas rebanadas de medio kilo, ¿verdad? Nosotros partimos de una barra de pan, pero no sabemos cuántas rebanadas de pan tiene la barra. Entonces nosotros comenzamos a hacer los sándwiches. ¿Qué va a pasar? Que puede que en un momento se nos termine el jamón, o puede que en un momento se nos termine el pan, ¿verdad? Eso quiere decir que si se nos termina el jamón o se nos termina el pan, ya no vamos a poder seguir haciendo sándwiches. Eso es lo mismo. Eso mismo lo podemos trasladar a las ecuaciones químicas. Nosotros partimos de regularmente 2 reactivos, ¿ok? 2 o más reactivos. En este caso tenemos butano y tenemos oxígeno, ¿ok? Vamos a suponer que uno es el jamón y uno es la barra de pan. ¿Qué va a pasar? Que en la reacción puede que uno de los dos se termine primero, ¿ok? Puede que el butano se termine primero o puede que el oxígeno se termine primero. Si uno de los dos se termina primero, la reacción se va a detener. ¿Por qué? Porque al igual que en los sándwiches, si se nos acaba uno de los ingredientes, ya no podemos seguir haciendo sándwiches. Entonces, en la reacción, si uno de los reactivos se nos termina, ya no podemos seguir produciendo cierto producto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que son reacciones con reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel que se termina primero. Si un reactivo se termina antes que el otro, el que se terminó es el limitante, el reactivo limitante. ¿Por qué?
porque limita a la reacción. Si se termina, la reacción ya no se puede llevar a cabo. En cambio, el reactivo en exceso es aquel que sobra. ¿Ok? En este caso nos dice que la reacción se lleva a cabo en un exceso de oxígeno. Es decir, el oxígeno está de sobra. Hay mucho oxígeno. El oxígeno nunca va a ser un reactivo limitante. Siempre va a ser abundante. El que se va a terminar primero o del que tenemos una cantidad limitada es el butano. Eso es lo que significa esta parte, con un exceso de oxígeno. Después vamos a ver problemas más detalladamente de este tipo. Pero bueno, esta reacción nos dice que en una reacción particular deciden reaccionar 5 moles de butano con un exceso de oxígeno. Calcule el número de moles de CO2 formado. Primer paso para resolver un problema es comprobar que la ecuación esté correctamente balanceada. Vamos a ver, tenemos 4 carbonos, aquí tenemos un solo carbono. Eso quiere decir que de entrada la reacción no está balanceada, hay que balancearla. Nos vamos a la pizarra y primeramente vamos a balancear la ecuación. Teníamos que era butano, C4H10 más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Esa era la reacción. Hay que balancearla. Tenemos 4 carbonos aquí, tenemos un carbono acá, entonces colocamos un 4 aquí adelante. El carbono ya está balanceado, 4 y 4. Hidrógenos tenemos 10 aquí, acá tenemos 2. Colocamos un 5 aquí, 5 por 2, 10. El hidrógeno ya está balanceado, 10 acá y 10 acá. Oxígenos, tenemos 2 aquí, tenemos 4 por 2, 8 y 5, tenemos 13 oxígenos acá. Y solamente tenemos 2 acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 13? Ningún número entero, ¿verdad? Tiene que ser un número fraccionario. ¿Qué número fraccionario? 13 medios. Si yo multiplico 13 medios por 2, me da 13. Entonces, ese será 13 medios. Pero yo les he comentado que para hacer una ecuación, tratemos de evitar colocar fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar esa fracción? Podemos multiplicar todo por 2. Si multiplicamos todo por 2, aquí colocamos 1 por 2, serían 2. 13 por 2 serían 13. 4 por 2 serían 8. 5 por 2 serían 10. Y la ecuación ya está balanceada. Tenemos 4 por 2, 8 oxígenos, 8 carbonos, 8 carbonos. 13 por 2, 26 oxígenos, 8 por 2, 16 y 10, 26. Tenemos 2 por 10, 20 hidrógenos, 10 por 2, 20 hidrógenos. Entonces ya está balanceada la ecuación. Y la ecuación me decía, ok, yo parto de 5 moles de butano. Ok, yo partimos de 5 moles de butano. ¿Y cuántos dióxido de carbono se produce? Nosotros siempre hemos dicho que el primer paso, bueno, el segundo paso, el primero es balancear. El segundo paso para resolver un problema de estequiometría es convertir todo a moles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente se puede trabajar en moles, no en otras unidades. Entonces, si el problema ya directamente me da la cantidad de masa en moles, puedo omitir este paso. Ya no necesito convertir a moles porque ya me los está dando directo. Entonces, lo único que debo hacer es convertir moles de butano a moles de dióxido de carbono. Es decir, tengo que seguir este paso. Mol de butano, C4H10, a mol de dióxido de carbono. Y nada más. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, no inicio de una cantidad de gramos, por lo tanto no omito ese paso. Y siempre recuerden, la cantidad, es decir, las unidades en las que les den las cantidades al inicio es la que deben de dejar al final. Si al inicio me dan moles, al final el resultado lo dejo en moles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues solamente hacer una conversión sencillita aquí. Abajo pongo lo que yo quiero eliminar. Siempre quiero eliminar lo que tengo antes. Tengo moles de butano. Pero yo no quiero moles de butano. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero moles de dióxido de carbono, CO2. ¿Qué relaciona las moles de butano con las moles de dióxido de carbono? Siempre. Todo lo que relaciona moles con moles se encuentra en la ecuación. Se dan cuenta 2 moles de butano, 2 butanos, me producen 8 hidrógenos. Entonces 2 butanos me producen 8 dióxidos de carbono.
yo puedo eliminar esas unidades con estas unidades y el resultado me queda en mol de dióxido de carbono. Exactamente lo que el problema me pide. Porque si se dan cuenta, el problema me preguntaba, calcule el número de moles de dióxido de carbono formado. Directamente solamente me pide moles de dióxido de carbono. Entonces, basta con meter estos números en la calculadora. 5 por 8, 40. Entre 2, 20. 20. Entonces, el resultado es 20 moles de dióxido de carbono. Entonces, a partir de 5 moles de butano, nosotros podemos obtener 20 moles de dióxido de carbono. Y esa es la respuesta al problema. ¿Alguna duda con este problemita? Si se dan cuenta, fue muy directo, ¿verdad? Porque inicialmente ya me daba las cantidades en moles. Ya no debía yo de seguir convirtiendo para llegar a moles. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, si no hay duda, nos vamos al siguiente problema. El siguiente problema es este. Dice, durante muchos años, la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso de cianuro de potasio. Y esta es la reacción, ¿ok? ¿Cuál es la mínima cantidad de cianuro de potasio en moles que se necesitan para extraer 29 gramos, es decir, alrededor de una onza de oro? ¿Ok? Aquí nos dice, bueno, inicialmente para extraer oro se utilizaba cianuro de potasio. Aquí tenemos el cianuro de potasio, KCl. Y nos pregunta, ¿cuál es la mínima cantidad de este reactivo del KCl en moles, ojo, que se necesita para extraer 29 gramos de oro? Y aquí tenemos el oro. Esta reacción nos dice que el oro, en estado puro, reacciona con el cianuro de potasio, además de oxígeno y agua, para producir este compuesto, ¿ok? Este compuesto es un compuesto de coordinación. Nombre, sinceramente no lo sé, algo complicado, pero es un compuesto, este es un compuesto covalente coordinado, ¿ok? Tiene metales, tiene no metales, sí, pero es un compuesto covalente coordinado. Y hidróxido de potasio. Este compuesto se puede separar más fácilmente por otro tipo de reacciones para lograr separar al oro de él. Pero bueno, nos dice que inicialmente partimos, bueno, ¿cuánto de esto KCl se necesita para extraer 29 gramos de oro? Es decir, tenemos que seguir el mismo razonamiento sí se sigue el mismo razonamiento, pero ordenado de otra manera. ¿Por qué? Porque me pregunta, ¿cuál es la mínima cantidad de KCl? Es decir, me está preguntando cuánto de esto, cuánto KCl se necesita para extraer 29 gramos de oro. Es decir, en el problema anterior, ¿qué sucedía? Que me daba la cantidad, en el problema antes del anterior, me daba la cantidad del hidrógeno, ¿verdad? Del producto. Y me pedía obtener el reactivo. En el problema anterior, me daba la cantidad del reactivo y me pedía obtener la cantidad de producto. Pero ahora me da la cantidad del reactivo y me pregunta cuánto del otro reactivo se necesita. ¿Entienden? Me da un reactivo y me dice, ok, si yo tengo 29 gramos de oro, ¿cuánto KCl voy a necesitar? ¿Cuántos cianuros de potasio necesito? Entonces, para poder resolverlo, se sigue exactamente el mismo planteamiento. Primero que nada, comprobamos que la ecuación está balanceada. Se dan cuenta, ya nos da los coeficientes estequiométricos, por lo tanto, ya está balanceada esta ecuación. Entonces, nos vamos a la pizarra para poder resolver el problema. Planteamos la ecuación, es 4 oros más 8 KCl más O2 más 2H2O producen 4 KAUC más 4 KOH. Y esta es la ecuación que nos da el problema. Y nos dice que, nos pregunta, ¿cuánto de eso se necesita para extraer 29 gramos de esto? ¿Ok? 29 gramos de oro. Seguimos el mismo razonamiento, ¿ok? Yo tengo 29 gramos de oro.
de 29 gramos de oro. Pero ¿qué pasa? Yo lo que debo hacer ahora es pasar gramos de oro a moles de oro, después a moles de KCN, que es lo que me preguntan. Y listo, ahí voy a dejar el planteamiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el problema me decía que cuánto cianuro de potasio necesito, cuál es la cantidad mínima requerida de cianuro de potasio en moles, ¿okay? En moles. Si se dan cuenta, yo les he dicho que siempre que inicien con gramos, obtienen gramos al final. Pero aquí directamente te dice que déjalo en moles. Muy bien, entonces el resultado lo dejamos en moles. Entonces lo que tengo que hacer es convertir los 29 gramos de oro, lo convertimos a moles de oro. Donde abajo coloco gramos de oro, arriba moles de oro. ¿Okay? ¿Qué relaciona los moles de oro con los gramos de oro? La tabla periódica, la masa molar. Nos vamos a la tabla periódica. El oro está aquí. La masa molar del oro es 196.97. Aquí está 196.97. Entonces tenemos que un mol de oro tiene una masa de 196.97 gramos. ¿Okay? Al hacer esto, elimino esto con esto, me quedan moles de oro. Pero yo no quiero moles de oro, ¿verdad? Yo quiero moles de KCN. ¿Qué relaciona las moles de oro con las moles de KCN? La ecuación química. Nos dice que 4 de oro necesita 8 de KCN. Entonces 4 de oro necesita 8 de KCN. Eliminamos esto y esto y me queda el resultado en moles de KCN. Metemos todo en la calculadora, son 29 entre 196.97, 29 por 1 entre 196 por 8 entre 4, por 8 entre 4. Y el resultado es 0.29.